Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este. Buenos días, amada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta nueva mañana que el Señor nos está regalando. Qué bueno poder estar nuevamente aquí en su presencia, disfrutando de su amor, de su bendición, de su misericordia. Yo les invito a que adoremos a Dios en esta mañana y con esta canción que podamos decirle a nuestro Dios, a nuestro Padre: Señor, hoy queremos
darte a ti toda la gloria, darte a ti toda la exaltación, bendecir tu nombre, Señor, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú. Y anhelo, Señor, anhelamos que toda la tierra te adore, que toda la tierra te cante, Santo Espíritu de Dios, que toda la tierra, Señor, se postre ante tu presencia y te dé gloria y te dé honra, oh Señor. A ti te bendecimos, papá, a ti te exaltamos, Santo Espíritu de Dios. Bendito eres, oh Señor Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Levanta tus manos y escucha el sonido. Cielo y tierra. Adórale al Señor en esta mañana. Y dile, yo anhelo, Señor, elevar mi voz ante ti, cantarte, Señor, unirme también, oh Dios, a ese coro de ángeles y cantar que tú eres santo, 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 Señor, que tú eres digno, Dios. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, se escuche. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo.
favor, dale ese aplauso al Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti, oh Dios, te damos toda la gloria. Hoy reconocemos tu santidad, oh Dios, reconocemos que tú eres santo, que tú eres grande, Señor, que no hay nadie como tú. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, oh Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, oh Señor, existen y fueron creadas. Te damos, Señor, a ti toda la exaltación y te pedimos en este tiempo, Señor, que continúes con nosotros, hablando, Señor, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Bendito y exaltado eres, Señor, y en tu santa presencia queremos continuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Familia, buenos días. Alegre, bendiciones, alegre de estar con ustedes esta mañana, compartiendo nuevamente esta hermosa meditación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana vamos a tratar acerca de la paz con Dios. ¿Cómo llegar a tener la paz con Dios? Ese tema está ligado directamente con lo que hablamos el día de ayer respecto de la fe. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo alcanzar entonces la paz con Dios? ¿Cómo experimentar la paz con Dios? Y el libro que nos acerca a ese tema es Romanos. Precisamente vamos a ir al capítulo 5. Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Romanos capítulo 5 versículo 1. Un saludo para todos aquellos que llegan a nuestra sintonía a esta hora. Deseamos que este tiempo de la palabra de Dios sea de gran bendición para sus vidas. Quiero invitarte ahí donde tú estás, que vayas por tu Biblia, que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Dice entonces la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La concepción de la paz hoy en día tiene muchas aristas. Todos están buscando desesperadamente conseguir la paz. Los gobiernos hacen grandes esfuerzos por alcanzar la paz. Algunos hablan de poder llegar a tener la paz mundial, pero esta concepción que se tiene de la paz no es sino otra cosa que el antónimo de la guerra. Y cuando vamos a ver realmente qué significa tener paz en el corazón, tenemos que entender la realidad del hombre para ver cómo es que esa paz se va a alcanzar. La paz no se va a alcanzar firmando un papel o haciendo un acuerdo, ¿sí? El hombre está intentando por sus propios méritos alcanzar la paz. Pero mientras el hombre tenga una naturaleza caída, la concepción de la paz nunca será posible en términos humanos.
Entonces, fíjense que los gobiernos mundiales intentan realizar acuerdos de paz, mesas de paz, diálogos sobre la paz. Y todos anhelan y desean la paz. Pero cuando el hombre está solo en su interior, cuando se encuentra luchando con sus propios conflictos, se da cuenta que la paz no está en firmar un papel. Y es entonces cuando cualquier de estos grandes líderes mundiales, los que están en los grandes grupos opositores, los que están dirigiendo los grupos terroristas en el mundo, son personas que no tienen paz en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos a hacer la paz cuando en el corazón del hombre solamente hay destrucción, hay arrogancia, hay malos deseos? Por eso, entender el concepto de paz, entender que llegar a la paz no es firmando papeles, ni con proselitismo político, ni haciendo grandes campañas para que sea el presidente o la persona que nosotros queremos que llegue al poder. No, la paz empieza en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy hay grandes luchas políticas en el mundo, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, que entiende en qué consiste la paz, es aquel que empieza primeramente entendiendo su propia justificación. ¿Y por qué? O más bien, ¿qué tiene que ver la paz con la justificación? Bueno, aquí lo vemos. Si miramos el último capítulo de Romanos, capítulo 4, si miramos los versículos 22 al 25, dice: por esta razón fue contado como justicia, hablando de la fe de Abraham. Dice: y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó desde los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 25 dice: él fue entregado por causa de nuestros delitos, resucitado a causa de nuestra justificación. Entonces, Jesucristo mismo se convierte en la principal causa de nuestra justificación. Y en esa justificación es donde empezamos a encontrar la paz. ¿Por qué? Porque no podía ser, o no puede ser, que nosotros, aún siendo justificados, sabiendo que han pagado una deuda impagable por nosotros, queramos seguir haciendo la guerra. Por esto es que las evidencias del verdadero Hijo de Dios están en el fruto de su corazón. Entonces, aquel que sigue haciendo el mal, aquel que permanece voluntariamente en el pecado, pues sencillamente no ha realmente sido genuinamente justificado. Porque el que es justificado entiende lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y anhela, desea profundamente entrar en un proceso en el cual su vida se rinde completamente en el trono de la gracia del Señor. Es una persona que vive por la reconciliación, por la santificación y porque entiende la justificación. Entonces, aquellos que han sido reconciliados con Dios no tienen por qué estar en un pleito constante. Si Dios mismo aplacó la ira, su ira santa sobre la humanidad al entregar a su Hijo Jesucristo una vez y para siempre por el pecado, y eso nos lleva a entender el ministerio de la reconciliación, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que seguir en una guerra constante en nuestro corazón y aún batallando con nuestras propias pasiones? Y es ahí entonces donde nos dice la palabra de Dios que cuando somos declarados justos por la fe en Jesucristo, entonces, ¿qué genera la justicia en nuestra vida? Genera la paz. Genera una paz con Dios
que nada ni nadie puede comprar, ningún tratado mundial de la paz, ni ninguna cosa que se haga para obtener humanamente la paz se puede llegar a comparar con la paz que solamente Dios puede colocar en la vida de un hombre y una mujer que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y por eso dice que esta paz que tenemos con Dios, la tenemos por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser de otra forma. La paz que podemos tener ustedes y yo hoy es por un único motivo, y es la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza de la gloria de Dios también está puesta en Jesucristo, la esperanza que tenemos en Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, que Él regresará por una iglesia justa, una iglesia santa y sin mancha. Eso está dentro de la gloria de Dios. Pero esta glorificación a la cual hemos sido llamados y este acceso a esta gracia nos debe llevar a un compromiso profundo con Él. Y es lo que dice la segunda parte del versículo. Dice: en la cual nos mantenemos firmes. Ahí está su decisión. Usted se mantiene firme en la presencia del Señor, se mantiene firme en la santidad de Dios, se mantiene en los pensamientos de Dios. Es nuestro llamado todos los días, permanente y constantemente, a estar en este acceso gratuito por su gracia para nuestras vidas. Sigamos adelante, versículos 3 y 4, y dice la Biblia: y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo creo que el escriba de Pablo, porque entre otras cosas, la carta a los romanos no la escribe Pablo directamente. Es autoría de Pablo, pero la escribe su propio escriba personal, ¿sí? Entonces, el escriba, justamente cuando estaba en esto, estas palabras me recuerdan mucho a las mismas palabras de Jacobo en la carta titulada Santiago, cuando dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces no sé si fue que el escriba de Pablo le había preguntado a Jacobo, o había tenido algún contacto con él, ¿cierto? Que nos dice estas palabras, pero en medio de todo lo importante de esto es la esencia de lo que dice. Sea el escriba, o sea Pablo, o sea Jacobo, dice: sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué ocurre con esto? La tribulación en la vida del creyente puede tener dos aristas, o puede tener dos formas de comprenderse. Una de ellas, de la tribulación, es que se le otorga, ¿cierto?, como si fuesen ataques de Satanás, como si proveniese de él, como si él fuese el que a propósito, ¿cierto?, buscase la manera de hacernos caer, de hacernos desviar. ¿Cómo es esto posible, no? Y curiosamente, esta arista es la que más desesperación, angustia nos trae. Pero si uno se va a la palabra de Dios, a ningún creyente la tribulación lo puede llevar a la desesperación, a la incredulidad, o a la desconfianza, o a cualquier cosa contraria a los pensamientos de Dios. Porque Jacobo mismo lo dice ahí en su epístola que debemos gozarnos
Dice ahí en el capítulo 1, creo que es el versículo 2, dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren ustedes en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe va a producir la paciencia. Y eso es lo que dice aquí el escriba. Ya me acordé, ahí en Romanos 16, 22 nos dice: yo, Tercio, escribí esta epístola. Entonces fíjese que es el escriba de Pablo quien lo hace, y por eso me llama la atención este punto, porque dice que la prueba de nuestra tribulación va a producir también paciencia. Y luego dice, versículo 4, en palabras de Jacobo lo que dice es: y tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí lo que dice en Romanos, dice: y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. ¿Ya? Entonces aquí vemos 4 características de las tribulaciones en el creyente. Entonces, la primera, la tribulación, nos lleva a la paciencia. Las tribulaciones y los problemas, además de que deben traer una paciencia sobrenatural, esta paciencia es la que forja el carácter. Fíjese usted cómo son las cosas. Entonces, el carácter o tener carácter no es valentía. No, el carácter se forja en medio de la tribulación, la angustia y el problema, en medio de la circunstancia. Entonces, cuando como hijos e hijas de Dios no sabemos afrontar una circunstancia, cuando caemos en la desesperación y la angustia, la preocupación o aún en el desánimo, lo que hay que evaluar en nuestra vida es cómo estamos enfrentando la tribulación. ¿O qué está produciendo la tribulación en tu vida? ¿Está produciendo entonces gozo, como dice Jacobo en su carta? ¿Está produciendo paciencia para que tu carácter cristiano sea forjado, sea formado? Y si ese carácter nos está llevando a confiar y a creer en esperanza contra esperanza. ¿Ya? La esperanza es lo último que se pierde. Versículo 5 dice: y la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Versículo 5. Ese amor derramado en el corazón no es otra cosa que la muestra más grande de su amor, derramado en nuestros corazones a través de ¿qué? De Jesucristo, inmolado en la cruz del Calvario. Dice: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese Espíritu que tenía Jesucristo es el mismo que tenemos nosotros hoy. Y por eso entonces el camino para realmente tener paz sobrenatural en el corazón es comprender el poder del Espíritu sobre la vida del creyente. Es a través del Espíritu Santo que se puede llegar realmente a tener paz y tranquilidad profunda, constante y permanente cuando estamos en Él. Cuando en un hogar no se experimenta la paz, sino que es un hogar lleno de conflicto, de circunstancias difíciles, es porque la presencia del Espíritu Santo no está allí. O más bien, no que no esté allí porque el Espíritu Santo no habita en los lugares, sino más bien que hay una ausencia de Él en el corazón de las personas que habitan en ese lugar. Entonces, si el Espíritu Santo está en algún lugar, es porque el Espíritu Santo habita en el corazón, en la persona, en la vida. Y ahí es donde se manifiesta. Entonces, usted se puede encontrar con personas que creen que es el pastor. No, es que, pastor, cuando usted está aquí es que las cosas funcionan. Es que ahí es cuando entendemos, es que ahí es cuando se siente la presencia del Señor. No, es que no es el pastor no tiene nada raro. El Espíritu Santo que tiene el pastor es el mismo Espíritu Santo que tiene usted.
¿Y qué deberíamos hacer para que el Espíritu Santo que tienen nuestros pastores o aquellos que están en nuestro crecimiento espiritual, las personas que Dios ha puesto allí para nuestra formación? Ese Espíritu Santo es el mismo que usted puede tener. ¿Cuál es la diferencia? Que el pastor dispone su vida para acercarse al Señor. ¿Cuánto usted dispone la suya? ¿Cuánto usted se dispone todos los días para abrir ese libro sagrado y estudiarlo a profundidad? ¿Cuántas horas usted dedica de su vida para esta tarea, que es una tarea para la eternidad? Porque la eternidad consiste en esto. La eternidad no es simplemente tener fe hasta la muerte, no. La eternidad consiste en conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo. Y para conocerlos tenemos que ir a su palabra. Ahí eso es lo que Él nos ha dejado para poder entenderlo y conocerlo. Por lo tanto, usted tiene que dedicarse sosegadamente a estudiar, a meditar y a profundizar en aquello que le es necesario para que usted pueda tener al Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien permanece en el pecado y no le es posible realmente decidir apartarse de él, es por una sola causa, y es porque no ha visto a Dios ni lo ha conocido. Por tanto, ¿qué nos es necesario para apartarnos del pecado? Conocerlo más. ¿Cuánto usted conoce a Dios? ¿Cuánto usted conoce la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Entonces, para llegar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es necesario conocerle. Versículo 6. Porque aun siendo nosotros débiles, dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Entonces, fíjese que aquí también entendemos algo. Que el Señor Jesucristo también entregó su vida por aquellos que de una u otra forma no tenían una vida conforme al corazón de Dios. Pero el anhelo, el deseo de Él es claramente que nosotros lleguemos al arrepentimiento. El deseo de Dios no es que Cristo haya muerto para que tú sigas pecando, no. Por eso es que es importante entender que el amor del Señor no se derrama para que tú sigas y permanezcas en el pecado. El amor de Dios fue derramado en una cruz para que tú te apartes de Él y seas regenerado. Entonces, cuando esa regeneración no se da, como lo dice Hebreos, digamos de una manera muy fuerte y tajante, pero así es, y es, no es otra cosa más que pisotear la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es la falta de arrepentimiento en el corazón del creyente. Es como tú pisoteas la sangre de aquel que la entregó por tu vida. Y claro, esto puede generar dos cosas. O nos puede parecer algo legalista y algo tal vez contrario a ese Dios bueno que nos han enseñado, o puede ser la principal razón para que tú realmente te apartes del pecado y decidas vivir y abrazar la verdad. Entonces, depende de ti. Romanos habla muy fuerte respecto de esto, pero comprender las palabras del apóstol aquí es algo trascendental para nosotros como hijos de Dios. Versículos del 7 al 8 dice la palabra de Dios. 7. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, dice, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Vamos a mirar más detenidamente este pasaje. Dice, aunque difícilmente alguien morirá por un justo, dice, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. ¿Por quién murió Cristo? ¿Murió por los justos o murió por los pecadores? Y lo que el pasaje dice es que difícilmente alguien podría morir sabiendo que alguien es justo. Es un poco contradictorio esto, pero si lo piensan bien, la razón de morir por un pecador tiene más sentido. Porque el pecador es el que necesita el intercambio. El justo no, el que ha actuado bien, no necesita un sacrificio por su vida. Pero la palabra de Dios misma nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es posible esto?
Yo lo entiendo más bien en el sentido de que si Cristo, aún Él siendo justo, murió por nosotros siendo pecadores, ¿cuánto más nosotros, siendo pecadores, querremos entender la justicia de Dios por nosotros, o la que Él ha hecho para que nosotros seamos declarados justos? Entonces, en ese juego de palabras, tal vez se pueda ver así, está la razón principal por la cual el que ha sido realmente nacido de nuevo no puede volver al pecado y tiene que entrar en un proceso en el cual su vida es perfeccionada constantemente, y esto le va a llevar entonces a experimentar la paz. Cuando como hijos de Dios no experimentamos la paz, entonces siempre habrá algo que nos falta conocer de su amor y de su obra en la cruz. Siempre cuando un hijo, una hija de Dios no ha experimentado en su corazón genuina paz profunda y trascendente, hay algo que nos falta conocer del amor y de la misericordia de nuestro Señor derramada en la cruz. Versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este amor que dice aquí, fíjese que no es el amor del Hijo, es el amor del Padre, evidenciado sobre el Hijo, ¿ya? Y aquí digamos que se puede mirar un poco el rol que cumple cada uno de los seres de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca en el contexto de la Biblia veremos que Dios Padre directamente se relaciona con el pecado, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Sí, por eso el amor de Dios no se evidencia sobre el pecador, sino el amor del Hijo. Es el Hijo quien ama. Es a través del Hijo que se puede entender el amor del Padre. Porque Dios mismo, en su santidad, le es imposible tener relación con el pecado. Por eso nosotros miramos que en el Antiguo Testamento siempre nos habla de que Dios aborrece, rechaza, repudia a los que hacen la iniquidad. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento pasajes como este, donde se ve que el amor de Dios, ¿sí?, hacia el pecador se muestra ¿en qué? En que a pesar de ser pecadores, envió a su Hijo morir en la cruz. Esto no evidencia su amor para directamente con el pecador, no, es el amor del Hijo Jesucristo por el pecador. Pero claramente evidencia que la realidad del Padre, que el Padre ama a su creación. Él no desea que ninguno de nosotros se pierda. No puede tal vez relacionarse con Él por su naturaleza caída. Entonces todo el que practica el pecado no puede tener relación con Dios. Por eso dice otro pasaje que Dios no oye al pecador. No le puede oír porque su naturaleza de pecado le impide conocer y vivir en la santidad a la cual Él lo ha llamado. Y entendiendo el concepto de la paz es algo que solamente Dios puede otorgar. Y la concepción de la paz se obtiene cuando estamos real y genuinamente en comunión con el Señor. Entonces, esa comunión es la que nos llevará en algún momento a darnos cuenta de cuán grande amor ha tenido Dios por nosotros, en que envió a su Hijo Jesucristo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos una vida eterna. Versículos 9, 10 y 11 dice la Biblia: por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos, ¿por qué? Por su sangre, dice, seremos salvos de la ira por medio de Él. Entonces la ira de Dios no se manifiesta sobre nosotros a causa de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos decir que las guerras que hay en el mundo, que la falta de paz en el mundo es causa de la ira del Señor. No, es que eso fue el Señor que envió esa guerra, esa batalla. Eso es parte de su propósito. Cuando la palabra de Dios habla de las señales de los últimos tiempos, todo lo que ocurre es causa de la concupiscencia en el corazón del hombre.
No hay ninguna otra razón, ninguna otra explicación para la realidad que en el mundo se vive. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, dice, seremos salvos de la ira por medio de él. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, aquí está el principio de la reconciliación. Dice, siendo enemigos de Dios, porque así nos declaraba, fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz logró algo inimaginable, y es que nosotros pudiésemos nuevamente reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador. Imagínense lo que significa esto. Entonces, estos principios son claves fundamentales para entender por qué alguien que es salvo no puede perder su salvación. Es como que Dios se reconcilia contigo y después nuevamente se enoja contigo. Teológicamente no es posible que esto ocurra. Eso iría en contra de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando alguien evidencia genuina paz en su corazón y entiende este concepto, su vida empieza a evidenciar genuino arrepentimiento. Dice el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, dice, seremos salvos en su vida. Entonces aquí ya nos habla de salvación. ¿Cómo entonces poder llegar a entender la salvación? La salvación se entiende desde la reconciliación, pero también se entiende desde la concepción de la justificación y a través de esta entender el ministerio de la paz. Que cada uno de nosotros experimente la paz en su corazón depende de una sola cosa, y es de qué tanto conoce a su Señor, de cuánto conoce al Señor Jesucristo y conoce su verdad. Y el verso 11 termina diciéndonos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Entonces, otro punto más para la muerte de Cristo en la cruz. Es a través de su muerte que hoy podemos nosotros ser reconciliados con Él. Es a través de la muerte vicaria de Jesucristo que hoy podemos decir, Abba Padre, que podemos entrar libremente al trono de la gracia de nuestro Señor y poder disfrutar de sus beneficios, de sus dones, de sus capacidades dadas a nosotros, sobre todas las cosas, del Espíritu Santo derramado sobre nosotros en la cruz del Calvario, para que vivamos conforme a sus planes, a sus principios, a sus designios. Él ha estado allí y anhela para nosotros ese genuino arrepentimiento que Él quiere que vivamos. Por eso, familia, les quiero invitar a que oremos. Qué bueno poder entender que si nos falta la paz en nuestro interior, si hay guerras en nuestro corazón, si hay batallas profundas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, necesitamos conocerle más. Necesitamos doblegar más nuestro corazón delante de Él y anhelar profundamente que ocurra en nuestra vida el gran milagro de la regeneración. Que le digamos al Señor, Señor, necesito que tú regeneres mi vida, que tú transformes mi ser para que yo te honre y te dé la gloria en todo tiempo y en todo momento. Quiero invitarle, familia, a que oremos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y tengamos un tiempo para hablar con el Señor. Padre Santo, cómo no darte gracias, porque cada mañana, Señor, estos fragmentos de tu palabra nos indican cuánto necesitamos de ti. Hoy digámosle al Señor, Dios, cuánto necesito de ti, cuánto me falta conocerte, Señor. Cuánto me falta entrar en la profundidad de tu palabra. Cuánto me falta, Señor, entrar en la intimidad contigo. Cuánto me falta, Señor, dejar a un lado mi naturaleza caída para conocerte genuinamente a ti. Hoy dígale cuánto me falta, Señor, vivir en la santidad a la cual tú me has llamado. Tal vez en tu vida hay muchas circunstancias que necesitan el toque sobrenatural del Señor. Pero hoy quiero recordarte que
que tú no estás solo, no estás sola. Que en medio de tu sufrimiento está Dios ahí contigo. Y que lo único que tienes que hacer es levantar tu voz en clamor y en oración a Él y decidir genuinamente apartarte de aquello que te impide poder vivir en la santidad de Él. Hoy te quiero invitar a que permitas que la paz de Dios inunde tu corazón, que la paz de Dios inunde tu vida, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento repose sobre tu vida y sobre los tuyos. Que tú puedas tener paz así como prospera tu alma, así como va creciendo en tu interior el poder del Espíritu, fruto de cuánto tú le anhelas, le conoces y le buscas. Hoy te invito a que te acerques al Señor genuinamente y decidas buscarle. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y la estudiaste y profundizaste en ella? Hoy quiero exhortarte a que te acerques al conocimiento del Señor y que disfrutes de lo que Él tiene preparado para ti, de lo que Él tiene todos los días reservado para ti, que anheles conocerle más, que tú disfrutes genuinamente de la vida con sentido y con felicidad que Él tiene para ti. Porque Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ya no más una vida frágil, ya no más una vida espiritual mediocre y blanda. Dígale a Dios, yo quiero realmente vivir en una vida sobrenatural, tener la fe de los milagros, vivir en el plano de lo sobrenatural. Dios, darte gracias por todo lo que tú estás haciendo en el corazón, en la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor, que acepta y que reconoce que te necesita. Te clamamos en esta mañana por las necesidades mundiales. Entregamos esta pandemia en tus manos, Señor. Tú tienes el control. Nos despojamos de toda preocupación que pueda haber en nuestra vida, Señor, y descansamos en tu presencia. Que tú seas propicio a las necesidades, aún primeramente de los de la casa, de los de la iglesia, Señor, tu cuerpo, aquellos que tú has llamado. Padre, ten misericordia, Dios, de nuestras vidas. Trae sanidad a los enfermos. Derrama de tu prosperidad, Señor, de tu sabiduría para emprender, Señor, nuevos negocios, ideas, Padre Celestial. Ayúdanos. Danos de la fe, Señor, esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, para creer en esperanza contra esperanza. Que las tribulaciones produzcan el gozo y la paciencia que necesitamos para que nuestro carácter sea forjado, Señor. Y para que entonces vivamos, Señor, conforme a ese propósito eterno que tienes para nosotros. Gracias por esta mañana, Dios. Alabo y bendigo tu nombre. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta mañana, en este día en Cristo Jesús. Amén. Familia, bendiciones. Muy contento de este tiempo en la presencia del Señor. Y que bueno, ustedes cada día más sean alimentados de su palabra y de lo que tiene para cada uno. Bendiciones para todos, familia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube el día de mañana. Recuerden, 7 de la noche, hora Colombia, Ecuador, ministrando al Espíritu Santo, una reunión en familia que no se pueden perder. Tenemos una sorpresa muy especial, no se lo pierdan, no les puedo contar de qué es, pero sé que va a ser de gran bendición para todos y va a ser un tiempo donde vamos a poder gozarnos en la presencia del Señor. Así que no se lo pierdan mañana. 7 de la noche, Colombia, Ecuador, 8, Estados Unidos, República Dominicana, ministrando al Espíritu Santo, nuestra reunión familiar para ver la gloria del Señor. Y bueno, un saludito para todos los que se conectan a esta hora, un saludo para Javier Jarrín, mi suegro allí en Chile, bendiciones, Tali Capellán en RD, bendiciones, mi suegra en Chile, Pili Candel, bendiciones de lo alto, Sandra Moreno, bendiciones, Eli Hilario, Luis Ortega, Marlenita Pérez, Stewart Vela, Mari Trujillo, bueno, y todos aquellos que no nos han escrito aún en el chat, pero que el anhelo y deseo que el Señor bendiga grandemente sus vidas. No olviden compartir
estos mensajes con tu familia y con sus amigos para que la palabra de Dios cada día llegue a más personas y podamos expandir la verdad del Evangelio. Un fuerte abrazo, familia, para todos y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, bien puntuales, 7 de la noche, por aquí, por este mismo canal. Bye, bye, Dios les bendiga. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Eres mi tesoro. Sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro. Me pierdo en tu mirada. Jesús.